buenas tardes para todas, todos, todes. Les damos la bienvenida a esta presentación pública de la tesis de Kemoglu, quien es doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Próximo a ¿puedo aplicar los grados políticos? ¿A los concursos? No, y los grados políticos. Sí, sí. O sea, próximo a recibir su título en los grados colectivos de la universidad. Él es geógrafo y máster en comunicación y multimedia de la Universidad de París de la Sorbona y está interesado en las estrategias de propaganda de los actores armados e insurgentes, trabajando desde la perspectiva interdisciplinar. Para nosotros y nosotras es un gusto poder tener el aporte de estos estudiantes que vienen también de otros países. Tenemos a Manuel que entró este semestre desde México, ha estado Isaura, Alex de las Heras, que también estuvo acompañado por Paolo y presentó su tesis el semestre pasado, Serhat Tukal, que también tuvo una tesis muy destacada. En ese sentido, pues el doctorado se nutre de saberes que provienen de diferentes disciplinas y de diferentes también locaciones. En este caso, nuestro estudiante estuvo bajo el acompañamiento del profesor Paolo Viñolo y trabajó su investigación Comunicar la Revolución, un análisis cultural de la propaganda de las FARC y su recepción en Colombia entre 1964 y 2022. La tesis de él fue muy bien evaluada y tuvo la mención meritoria con un jurado muy exigente, en el que estuvieron la profesora María Victoria Uribe, la profesora Dora Isabel Díaz, Ingrid Bolívar y Natalie Botel. Como él trabajó en cotutela, tuvimos jurados de Francia y jurados de Colombia. La idea en el doctorado es que manejamos el espacio por separado, que las sustentaciones se hacen privadas, un poco como un espacio de cuidado, de diálogo constructivo entre jurados, juradas y estudiante, y ya luego tenemos el momento de la presentación pública, que es en el que estamos el día de hoy, en el que hay una extensión, ya la tesis fue aprobada, fue reconocida, y la idea es que podamos tener pues, un diálogo, un intercambio mucho más calmado, más tranquilo. Entonces vamos a escuchar al estudiante. Luego su director también nos va a comentar algunas cosas y abrimos también ya la palabra para poder intercambiar a propósito de la investigación. Entonces, gracias por compartirnos hoy tu trabajo. Mil gracias, Jenny. Mil gracias. Aprovecho para agradecer pues, al doctorado que me ha permitido pues, volver a los estudios después de un proceso un poquito caótico. Yo sé que aquí hay otros estudiantes de doctorado y futuros estudiantes de doctorado, entonces pues es importante recordar que el doctorado lo hice en dos tandas, porque primero me inscribí en 2013, cuando llegué a Colombia por primera vez, trabajando con la Embajada de Francia, con el Servicio Campus France de cooperación académica, pero por motivos de trabajo pues me fue imposible terminar. Abandoné por completo el proyecto en 2016, pensando que nunca iba a volver a la academia. Y la vida tiene esto, que siempre estos proyectos abandonados vuelven de alguna forma. Entonces en 2019 finalmente me pude iniciar este proyecto con una financiación internacional, parte viniendo de Colombia. Entonces también estoy muy agradecido por toda esta oportunidad que me ha brindado la Universidad Nacional y Colombia en general. Y bueno, la tesis se llama entonces, podemos arrancar con el PowerPoint, Comunicar la Revolución, un análisis cultural de la propaganda de las FARC y su recepción en Colombia entre 1964 y 2022. 2022 porque como lo voy a tratar de demostrar, pues las prácticas comunicacionales de la antigua guerrilla, de la otrora guerrilla, de alguna forma siguen existiendo y estructurando algunos imaginarios que hoy día están apostando al acuerdo de paz, ¿no? En su gran mayoría.
Fue bajo la dirección entonces de Paulo Viñolo en Colombia y Tristan Matlar en Francia, porque es una, como lo mencionó Jenny, una tutela internacional de tesis. Entonces podemos pasar al siguiente slide. Antes de arrancar, quería especificar un poquito lo que quiero decir cuando hablo de propaganda, porque pues, es una palabra que pues, tiene mala fama, que tiene una alta carga peyorativa. Pero hay una cosa que hay que demostrar antes de iniciar y que se ve en estos dos ejemplos, es que la propaganda más eficiente que existe, quizás, es la propaganda de las sociedades capitalistas, una propaganda que no dice su nombre, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos, una de la Primera Guerra Mundial en el Reino Unido, otro de la Alemania del Oeste durante la Guerra Fría. Pero entonces es una propaganda que no dice su nombre, que se esconde bajo formas aparentemente inofensivas y que adopta nombres eufemísticos o eufemismos como marketing, comunicación política, y en el sector militar como acción integral, operación psicológica, PSYOPs, o operación de información, InfoOps, acción no cinética, es la última frase de moda ahora. Porque desde 1945, pues la palabra ha sido muy asociada con el imaginario totalitario, ¿no? Stalin, Hitler y hoy día Putin, o sea, son los que hacen la propaganda cuando supuestamente nosotros no hacemos propaganda. Noam Chomsky ha demostrado que existe un modelo de propaganda occidental que se caracteriza por no decir su nombre. Entonces hace que en las sociedades contemporáneas la propaganda se divide en dos sentidos. Uno es el lenguaje común, el lenguaje cotidiano, en el cual la propaganda se puede definir como una forma de comunicación maligna diseñada para subvertir la razón humana y explotar la emoción irracional, ¿no? Esto es así que entendemos la palabra en su sentido común. Pero en la academia la propaganda es un concepto que define una ciencia aplicada y un conjunto de prácticas destinada a influenciar opiniones, actitudes y acciones y las acciones de las masas, ¿no? Entonces, si tomamos esta definición del concepto, la propaganda es consubstancial al poder, ¿no? Cualquier grupo de poder, cualquier grupo armado practica la propaganda y pues nos podemos hacer la pregunta de por qué las FARC precisamente usaban la palabra propaganda, que es la palabra que viene de su definición marxista-leninista, y es una palabra que es al final mucho más cercana al concepto académico que la forma en que la entendemos en el lenguaje común, ¿no? Entonces, por esto era una pequeña precisión que quería hacer antes de iniciar. Sobre los antecedentes de mi tesis, hay dos trabajos que quisiera destacar en particular. Uno es colombiano, el otro es norteamericano. El primero es el de Claudia Gordillo, que es una profesora de la Uniminuto, y que fue la primera persona que identificó el carácter problemático de un programa del Ministerio de Defensa que se llamaba el Programa de Apoyo a la Desmovilización Humanitaria, el PAD, del Ministerio de Defensa, y que se hizo en conjunto con una firma de marketing que se llama Low SP3, ¿no? Que es la misma firma que trabaja con Mazda, que trabaja con Red Bull en Colombia, y básicamente usaron el poder del marketing para fomentar la desmovilización, según ellos, pero realmente era la deserción en las filas de las FARC a través de pautas, campañas 360 grados, que eran orientadas para fomentar la deserción en las filas de las FARC. Claudia Gordillo, hay que reconocerlo, fue la primera que identificó entonces el carácter muy importante de la comunicación en el conflicto armado colombiano, y fue seguido por este gran libro del antropólogo americano Alexander Fattal en 2018, que se llama Guerrilla Marketing, y que habla que pudo trabajar, tuvo la suerte, Alexander Fattal, de trabajar embedded dentro del Ministerio de Defensa colombiano, porque cuando llegó a las puertas del Ministerio de Defensa pensaron que él era un agente de la CIA, entonces le dieron pleno acceso. Él dijo, no, yo soy estudiante de Harvard, pero no lo creyeron, entonces tuvo pleno acceso a este programa,
y pudo durante unas semanas, unos meses incluso, analizar desde adentro cómo se fomentaba el uso del marketing, que es pues, la punta de lanza del capitalismo tardío, para no solamente desmovilizar o fomentar la deserción dentro de las FARC, sino también construir un gran dispositivo de consenso ideológico mucho más amplio, que fue muy importante durante el gobierno de Álvaro Uribe y su política de seguridad democrática, entre comillas. Entonces, estos dos trabajos fueron centrales para mi investigación porque delimitaron su perímetro, ¿no? Si esta parte ya estaba estudiando, entonces quedaba por estudiar la otra parte, que era la propaganda de las FARC. Hago también una pauta por el documental Apuntando al Corazón, que está disponible en YouTube, ¿no? que es de Claudia Gordel, además del artículo. Podemos pasar al siguiente slide. Entonces, mi pregunta de investigación fue, ¿y entonces qué hay de la propaganda fariana, no? Puedo hacer una pequeña crítica marginal al trabajo de Alexander Fattal, que, pues, como lo he dicho, pues, fue una gran fuente de inspiración y fue un modelo para mi propio trabajo, pero cuando analiza la propaganda fariana, utiliza las mismas categorías de análisis que utiliza para analizar la propaganda del ejército, ¿no? Entonces usa conceptos como marketing, como branding, como puesta en escena. Su último artículo habla del espectáculo integrado, retomando a Guy Debord y la sociedad del espectáculo para analizar a la 10ª conferencia de las FARC. Y todos estos conceptos fueron forjados para describir sociedades capitalistas contemporáneas, no una guerrilla marxista-leninista que vivía en la selva, ¿no? Entonces, pues, en su gran mayoría, ¿no? Aunque no todos vivían en la selva, pero en la gran mayoría de las tropas vivían allá. Entonces, pues llegué a la conclusión que se necesitaban otros cuestionamientos para entender la ontología distinta de la propaganda fariana y hacerse preguntas como ¿por qué usaron la palabra propaganda, precisamente? ¿Qué significaba entender comunicacionalmente, enfrentar comunicacionalmente al marketing de guerrilla del Ministerio de Defensa? ¿Qué significaba producir propagandas desde la insurgencia, desde las zonas periféricas del país? ¿Cómo se repartió el esfuerzo propagandístico dentro de la organización? ¿Cuáles eran los públicos de estas propagandas? Los discursos, las representaciones, los modos de circulación, los tipos de recepción. Todos estos aspectos que no habían sido estudiados anteriormente y que llevaban a muchos analistas a descartar un poco rápidamente todo este esfuerzo propagandístico de las FARC, diciendo al final que fue contraproducente o no fue eficiente, ¿no? Podemos pasar al siguiente. Entonces, esto fue el objetivo principal de mi trabajo de investigación. Lo voy a leer. Analizar la producción, difusión y recepción de las propagandas de las FARC, tomando en cuenta su articulación con las distintas fases de la guerra entre 1964 y 2022. Al principio quería enfocarme en una parte mucho más reciente del conflicto, pero me di cuenta que pues, había suficiente material para volver a los inicios de la guerrilla. Y pude arrancar finalmente el trabajo de campo en 2020. Entonces, sobre la metodología, porque pues creo que es importante también abrir la caja negra, explicar un poco cómo se realiza un trabajo de investigación. Yo creo que es una cosa que solamente se puede definir una vez que se ha hecho, ¿no? Es muy difícil planear cuando se trata de un tema así, que tiene que ver con el conflicto armado, con temas sensibles. Es muy difícil plantear una metodología que se va siguiendo. Más bien es prueba y error, y al final uno ve el camino recorrido y dice, bueno, eso es lo que he hecho, ¿no? Entonces, retrospectivamente puedo decir que he hecho entrevistas con excombatientes y otras protagonistas del conflicto armado colombiano. Pues he contado 22 personas, puede ser un poco más, creo, pero pues así más o menos. No todas estas entrevistas las usé en la tesis. Hice un análisis de las propagandas farianas y para esto reuní un corpus de revistas, de vídeos, de canciones, fotos, comunicaciones internas, que de hecho pues estamos poniendo a disposición a través de un proyecto que se llama Archiver ahora mismo.
Y que pues creo que este trabajo de recopilación también del material producido por las FARC durante la guerra es muy importante y vale la pena ahora centralizar todos estos archivos, ¿no? Y también hice observación participativa, principalmente en la Casa de la Paz, que es un centro cultural liderado por excombatientes de las FARC, pero no solamente, también por personas que fueron víctimas del conflicto armado, y que ha sido pues uno de mis cuarteles generales durante todo este tiempo de la tesis. Y finalmente pues opté también por un tipo de redacción un poco narrativa que voy a especificar en el próximo slide. Esto es el plan de la tesis. Voy a pasar a vuelo de pájaro por cada gran parte, pero solamente para mostrar que entre cada parte pues puse el testimonio, el relato en primera persona de un excombatiente. Está parcialmente reescrito, no es realmente un trabajo de coescritura que hice con estas personas. Y esto permitió pues, tener más fluidez entre las partes primero, y también presentar otras subjetividades que la mía, ¿no? En la tesis, darle carne y hueso y emociones a la tesis, un poco de interdisciplinaridad también, porque es otro tipo de lenguaje, digamos, y también permite al lector, yo creo, sacar otras conclusiones sobre los mismos hallazgos que he podido hacer, ¿no? Y espero que otros y otras investigadores pues retomen esto y lleguen a otras conclusiones. El texto de Doris Suárez es un texto literario escrito para un libro que se llama Naturaleza Verde, que me autorizó a publicar en la tesis, que se llama Los guerreros lectores de la naturaleza, que Doris Suárez es una amiga y es la líder una de las lideresas de la Casa de la Paz, y realmente es un texto espectacular. También les invito a leerlos. Podemos pasarlo, por favor. Listo, entonces en la primera parte me enfoqué en un tipo de arqueología del dispositivo de propaganda fariano, una arqueología en sentido Foucaultiano, iniciando con las guerrillas liberales, que desde los años 30 y 40 han usado la radiodifusión clandestina para hacer pasar sus mensajes, que es un dispositivo que después las FARC también copiaron, recuperaron. También utilizaron los corridos guadalupeños, ¿no? Eso es lo más importante, creo, una tradición musical narrativa y épica que permitió, que funcionó como un artefacto de memoria alternativa más bien, y como una suerte de medio de comunicación paralelo, ¿no? Y entonces esto permitió hacer pasar mensajes a la población civil cuando el gobierno conservador imponía un cerco mediático, ¿no? Una censura muy fuerte de los medios de comunicación, lo que después las FARC llegaron a llamar el cerco mediático. Entonces la canción popular, que después fue muy importante para las FARC, fue una forma de pasar mensajes más allá de este cerco mediático. Entonces, pues no trato directamente el tema de la música fariana en la tesis, lo menciono en parte sobre la radiodifusión fariana sobre todo, pero hay grandes textos de Rafael Quispe, Ingrid Bolívar, Nicolás Muñoz, Santiago Niño, Gabriel Samaca, que les invito a leer sobre la música fariana y que muestran esta importancia, ¿no? Y también Guadalupe Salcedo fue una figura muy importante para las FARC, pues el Frente 10 de las FARC en Arauca pues, se llamaba Guadalupe Salcedo, y hay constantes referencias a Guadalupe Salcedo en la propaganda de las FARC. La segunda fuente de influencia muy importante fue, por supuesto, la Revolución Cubana. Las FARC se crean en los años 60, un momento en que la Revolución Cubana está muy prestigiosa, y el pensamiento leninista, marxista-leninista, adaptado a la Sierra Maestra, de alguna forma va a ser muy eficaz, ¿no? En los territorios colombianos en términos de propaganda. Básicamente los cubanos traen dos conceptos claves que permiten que después las FARC van a retomar, que es uno, el trabajo de masas, que corresponde a los encuentros cara a cara entre guerrilleros y población civil, y esto es una herramienta de comunicación muy potente que fue desarrollado también por el movimiento bolivariano, el P3C, los núcleos de solidaridad antes.
Y por otro lado, la propaganda estricto sensu, que fue una red mediática clandestina y paralela de radiodifusión, de prensa clandestina, después de redes sociales, de páginas web que iban cayendo con las leyes antiterroristas, pero que igual se iban surgiendo por otra parte. Y entonces esta red paralela se llamaba como tal propaganda, ¿no? Entonces estos dos conceptos, más un tercero que podríamos también mencionar, que es la propaganda armada, que esto fue más teorizado por Régis Debray, que fue uno de los franceses que participó en la Revolución Cubana, y en su libro Revolución en la Revolución teoriza la propaganda armada como el uso de la violencia como una forma de propaganda, ¿no? Entonces, como una victoria militar puede llevar al pueblo a la manera del foco, ¿no? Porque son foquistas, a desarrollar nuevas luchas, ¿no? Y sobre todo, yo creo, hay una concepción de las masas como una fuente de energía social que se puede explotar, entonces un gran verticalismo y un paternalismo también de la propaganda fariana, muchas veces hacia los guerrilleros de base, pero también hacia la población campesina, ¿no? Esto se ve tanto en los textos del Che Guevara como en muchos textos del secretariado, por ejemplo, los informes de conferencias, etc. La tercera fuente de influencia es, por supuesto, la del M-19. Todos conocen la historia de la espada robada en el 74, que inaugura no solamente una nueva guerrilla, pero a una nueva forma de hacer propaganda guerrillera, ¿no? Y para mí, mi hipótesis es que se trata de la primera guerrilla informacional de la historia. Mucho después, Manuel Castells escribirá sobre la guerrilla informacional, caracterizando al EZLN, a los zapatistas, de la primera guerrilla informacional de la historia, pero yo creo que realmente fue el M-19. Pero curiosamente, el M-19 inicia un viaje atrás en la historia, avanzando desde la guerrilla informacional hacia la propaganda armada, ¿no? O sea, una forma de espectacularización de la violencia y un uso cada vez más fuerte. O sea, cuando roban la espada de Bolívar, no están matando a nadie, amarran a una persona en una silla y se roban la espada y tienen un impacto simbólico extremadamente fuerte. Pero después, con el asesinato de Mercader o la toma del Palacio de Justicia, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, por esto, Paulo Viñolo habla de la vaina de Bolívar, que es un arma de doble filo, porque puede ser usado por una causa o por otra, y entonces siento que hubo un deslice en la historia de la comunicación del M-19, que termina siendo un callejón sin sentido para la lucha armada, para el M-19, que pues les lleva a la firma de la Constitución del 90, y las FARC en este entonces recuperan todo el simbolismo bolivariano, y bueno, por esto la influencia en su propaganda del M-19 está muy importante. Por supuesto, hay otros tipos de influencias que se pueden notar en la propaganda fariana, pero son como pues, los maoístas, los helenos, los mismos zapatistas, pero son mucho menos importantes que estas tres. Listo. Entonces, después hay una parte que es la más gruesa de la tesis, que es sobre la evolución del dispositivo de propaganda de las FARC como tal. Entonces, lo primero que se puede notar es que la propaganda fariana empieza con una gran victoria, que es el posicionamiento de su mito fundacional, ¿no? En los años 1964-1966 es la operación Río Chiquito, así la llamo, que fue orquestada por un miembro del Partido Comunista Colombiano, Alberto Rojas Puyo, que en este entonces estaba en París, y que publicó un panfleto en París que se llama La Colombia ONU, que permitió atraer la atención de la comunidad de Saint-Germain-des-Prés, que era el centro de la vida intelectual de la época, sobre este pequeño grupo de campesinos sin arma que estaban luchando en el sur de Tolima. Esto hace que dos documentalistas franceses viajen al sur de Tolima, a Río Chiquito, hacen este documental, Río Chiquito, que es en blanco y negro excepcional, muy bien en sus términos estéticos,
Y después Alberto Rojas Puyo viaja con este documental para la Tricontinental en 1965, donde está Fidel Castro, donde está Amílcar Cabral, donde está Allende, donde está toda la izquierda de la época, proyectan el documental Río Chiquito, es un éxito, y a partir de este momento las FARC aparecen en el mapa mundial de las luchas insurgentes, y esto hace que todavía hoy día, en nuestro imaginario colectivo, el principio del conflicto colombiano es 1964, aunque podríamos tomar otras fechas. Pero ahí las FARC logran posicionar esta fecha del mito fundacional con esta operación Río Chiquito y otras operaciones de comunicación. Después, entre 1967 y 1981, entran en una fase de silencio. En este momento las FARC están realmente subordinadas al PCC, en mi análisis, y se trata de una guerrilla más silenciosa, también más precaria. Cuando uno estudia los textos internos de la guerrilla en este entonces, se da cuenta que están nombrando los distintos guerrilleros por su nombre de pila, ¿no? Es que dicen, fulanito está bajando de la montaña. O sea, todavía logran conocer a todo el mundo en el grupo, y dicen que tienen grandes problemas porque la gente básicamente no sabe ni leer ni escribir, ¿no? en la tropa. Entonces, que es muy difícil hacer propaganda en este sentido, y delegan esto a los cuadros del Partido Comunista Colombiano, y entonces pues una guerrilla relativamente silenciosa. A partir de 1982, con la séptima conferencia, entra en una fase de gran expansión, y hay tres organismos que se crean en este momento y que son fundamentales para entender la propaganda fariana. El primero es la Comisión de Propaganda, que funciona desde arriba hacia abajo, muy verticalista. O sea, desde el secretariado hay un representante de la Comisión de Propaganda, y luego en cada unidad de las FARC, hasta realmente la unidad más bajo, el bloque, el frente, etcétera, hay un representante de esta Comisión de Propaganda. Entonces hay una ilusión de poder total del secretariado sobre esta propaganda, pero al final es como se trata de una organización muy fragmentada en el territorio, muy separada geográficamente, que a veces no pueden comunicarse bien entre sí, pues hay una cierta libertad táctica en la ejecución de estas propagandas. Pero esto permite al secretariado pues ejercer un cierto poder también, donde dicen, cuando las cosas salen mal, dicen, pero es que no entendieron bien nuestras consignas, ¿no? Y al contrario, cuando sale bien, dicen, pues ves, les habíamos dicho que esto iba a salir bien, ¿no? Entonces veo esta contradicción un poquito, ¿no? Entre el centralismo y al final la libertad táctica. También está la organización del trabajo de masas, y ahí las FARC empiezan en 82 creando los núcleos de solidaridad, después en 1993 el Partido Comunista Clandestino Colombiano, el P3C, y luego en el 2000 el Movimiento Bolivariano. Esto es una parte muy importante de las FARC. Será un tercio del pie de fuerza, ¿no? del número de personas en la organización, desde el inicio de estos núcleos hacia el final. Entonces, realmente este trabajo de masas yo creo que es central en la conformación del dispositivo de propaganda fariana. Y finalmente, tercero, la Comisión Internacional, que operaba desde el extranjero, y a través de grupos de apoyo como ANCOL en Escandinavia, como Fighters and Lovers, como la Revista Internacional o las estaciones de voz de la resistencia, la radio de las FARC, que muchas veces estaban ubicadas en el territorio ecuatoriano, permitieron hacer propaganda desde un espacio mucho más tranquilo, y también activar ciertos círculos a nivel internacional. Después del 93, yo creo que las FARC entran en una fase más de contrapúblico, digamos, de contrapúblico absoluto, es decir, que se cierra un poco la comunidad fariana en sí mismo. Es el momento también donde Manuel Marulanda está casi solo a la cabeza de la organización, porque Jacobo Arenas murió en 1990, y la personalidad de Manuel Marulanda tenía algo de ubricio, creo. Estaba convencido de que una lucha prolongada armada iba a llegar a la toma del poder. Entonces, en este momento no hay nadie para llevarle la contraria, que tenga su prestigio en el secretariado, y entonces las FARC se cierran en un contradiscurso muy difícil de entender, ¿no? A partir de 2008, con la llegada a la Convendencia Central de Alfonso Cano, ya entra a funcionar el Plan Renacer,
y las FARC ya empiezan a avanzar hacia el proceso de paz. Y se puede notar que la propaganda fariana cambia completamente, es más urbana, es más caribeña también, porque pues ya el bloque Martín Caballero empieza a ser el centro de la difusión de la propaganda fariana. Hay más protagonismo de las mujeres, son más visibles en la propaganda fariana, es menos autorreferencial, menos ortodoxa también, podríamos decir que más cool incluso. Hay algunos documentales como Guerrilla Girl o la guerrilla del siglo XXI tuvieron éxitos mucho más allá de los círculos farianos. Podemos pasar a la siguiente parte. Después hay una parte sobre la evolución de las representaciones de las guerrillas, guerrilleras de la mujer combatiente en la propaganda fariana. Esto es un estudio basado en 37 números de la revista Resistencia, es un análisis de discurso, y estos 37 números fueron publicados entre 2004 y 2017. Identifique 3 periodos, uno de radicalización del contrapúblico entre 2004 y 2007, el plan Renacer de Cano entre 2008 y 2011, y los diálogos de paz entre 2012 y 2016. Y en estas fases, pues primero se observa un fenómeno de compensación simbólica, es lo que podemos ver en un ejemplo a la izquierda, y es decir, que se ve una guerrillera musa que inspira a la revolución, ¿no? Pero que muchas veces es anónima. Y problemáticamente las musas inspiran, pero no piensan, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una cita de un poeta masculino y una guerrillera joven, bella, sonriente, no se sabe quién es, y en las páginas de al lado, ahí sí se va a ver a Alfonso Cano, Manuel Marulanda con sus nombres de pilas, etc. Y ellos sí tienen la palabra. Este sistema de compensación simbólica se observa en otras revoluciones, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Todos tenemos en la mente la imagen de Mariana, cuando el derecho de voto a las francesas solamente llegó hasta 1945, fue uno de los últimos países que dio el derecho de voto a las mujeres. Entonces sí podían participar en la revolución como un de Bush, pero no podían votar. Esto es el proceso de compensación simbólica, funciona de esta forma. Después se observa durante los años de Alfonso Cano la emergencia de figuras femeninas más rebeldes, con más agencia también. Podemos empezar a ver como un principio de insurgencia en contra del patriarcado fariano también. Se nota en los discursos de las mujeres que aparecen en estos documentales, como por ejemplo el documental Guerrilla Girl, donde ya se ve que las mujeres dentro de las FARC están luchando por una mayor igualdad, ¿no? Y finalmente, durante el proceso de paz, observamos el feminismo insurgente como tal, esta corriente que nació de los acuerdos de paz, y que permitió la principal victoria, y quizás la única gran victoria simbólica de las FARC durante los diálogos de paz de La Habana, que fue lograr el primer acuerdo de paz a nivel internacional con un enfoque transversal de género, ¿no? Entonces, este feminismo insurgente rechaza, por un lado, la inocencia femenina, o sea, dice que las mujeres sí pueden participar en las guerras, sí pueden usar la violencia, y esto es un mito estructurante ancestral en la tradición occidental. También piensan el feminismo como el feminismo insurgente para pensar alianzas, ¿no? Porque es un feminismo que nace del contacto con las organizaciones feministas y de mujeres en la mesa de negociación de La Habana. Por eso también hablan de masculinidades insurgentes. Victoria Sandino, por ejemplo, habla de esto en sus artículos que publica en Resistencia. Y es un feminismo que rechaza las jerarquías y que, por tanto, de alguna forma aceleró la desintegración del Partido Comunes, que no supo entender estos cambios y que se quedó con las estructuras bastante jerarquizadas, verticales que tenían las FARC, ¿no? Bueno, muy abuelo de pájaro porque ya se está agotando el tiempo, ¿no? Hay una sección sobre también Selva Roja, que es la representación del medio ambiente en la propaganda fariana. Entonces, bueno, el primer planteamiento que hago en esta parte es que hay que tomar la definición del Estado de Max Weber, que entiende, pues conocen todos su definición canónica, el Estado como el monopolio de la violencia legítima en un dado territorio, ¿no?
Esto es la definición del Estado según Max Weber. Entonces, si tomamos esta definición, pues las FARC tuvieron realmente un protoestado en Colombia, en la parte amazónica, ¿no? Sobre todo, en algunas zonas del Piedemonte de los Andes, ¿no? Y encontré en Resistencia, pues Leviatán Fariano, que es de 2011, que podemos comparar con el Leviatán de Thomas Hobbes del siglo XVII, que comparten rasgos comunes, ¿no? Se ve que hay una alegoría del cuerpo político, o sea, son dos leviatanes compuestos de múltiples personajes que componen el cuerpo político. También consideran, como Max Weber, como Thomas Hobbes, que el Estado la definición del Estado es el monopolio de la violencia. Vemos que en la cúpula de los árboles están unos guerrilleros que están dispuestos en formación circular con ametralladoras con una mirada que podríamos decir panóptica. También tiene diferencias con el Leviatán de Hobbes, y estos son los puntos que realmente quiero llamar la atención, que es el rechazo de la separación naturaleza-cultura, ¿no? Podemos ver que el protoestado fariano está centrado en la naturaleza, es un árbol que conforma el centro del cuerpo político, y al contrario, el Leviatán de Thomas Hobbes está centrado en la ciudad, ¿no? Es un poder de naturaleza urbana. Entonces, bueno, a partir de esto y muchas otras observaciones en la revista fariana que les voy a hablar hoy, llega a la conclusión que el sincretismo político de las FARC es un híbrido entre distintos tipos de imaginarios, uno siendo marxista-leninista, uno de los más importantes, obviamente, con el poder absoluto, sin control del Estado. Aquí podemos ver que los personajes no miran hacia la cabeza del monarca o del comandante central, sino hacia el lector de la revista, al contrario del Leviatán de Hobbes, donde todos tienen la mirada dirigida hacia la cabeza del monarca. Pero también de un imaginario campesino, donde no hay distinción entre la naturaleza y la cultura, y el centro del poder del protoestado está en las selvas y no en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esto explica en gran parte que la desmovilización de las FARC provocó una aceleración tremenda de la deforestación en Colombia, que ya todos los observadores han notado, ¿no? O sea, observando estos tipos de rasgos culturales entendemos mejor por qué su política ambiental pues, permitió la defensa de la selva amazónica en muchos territorios. Y finalmente, una última parte de la tesis que habla de la cultura fariana durante la transformación del conflicto que estamos observando ahora. Estos son resultados de trabajos de campo que he realizado en dos lugares principalmente, que son la Casa de la Paz, que ya mencioné. Aquí tenemos uno de los líderes también, Alex. Y en Puerto Berrío con Pastor Alape, que es originario de Puerto Berrío, y pude acompañarlo durante varias semanas, entre otras cosas, durante su campaña política para lanzarse a la alcaldía del pueblo. Y esto me permitió ver cómo se reciclaban ciertas prácticas de la propaganda fariana, como el trabajo de masas o la música fariana, en ámbitos completamente distintos. Por un lado, un lugar horizontal, sin jerarquías, donde realmente se está trabajando para la construcción, para la defensa del acuerdo de paz, haciendo alianzas con otros sectores de la población, y otra propuesta más política, más vinculada al partido, más jerárquica también, donde Pastor Alape pues, no ha tenido logros políticos, pues llegó de tercero en la última elección, pero está lejos todavía de ganar una elección. Y también, por ejemplo, estas prácticas que antes era de propaganda, pude ver también cómo adquirían nueva significación en el marco del posacuerdo, organizando, por ejemplo, esta exposición sobre farianas, sobre las mujeres fotógrafas en las FARC. Allí está Carmenza Castillo a la izquierda y Paola Moreno, no sé si nos acompaña hoy, pero que pudimos organizar esta exposición y ver cómo estas fotos, porque en las FARC el oficio de fotógrafo era femenino, ¿no?
Y después de la guerra, estas mujeres usaron estas fotografías para resignificar su reincorporación y para hacer entender sus mensajes del feminismo insurgente y otros mensajes políticos en el marco del posacuerdo. Entonces, esta parte es quizás la más optimista de la tesis. Y bueno, vamos a las conclusiones entonces. Y al final me pregunto un poco, ¿es el final del Homo Farianus? Es una pregunta, ¿no? Pero en 2013, Svetlana Alexievich publicaba el fin del Homo Sovieticus, donde muestra un poco las pequeñas historias de esta gran utopía que fue el comunismo soviético y cómo trataron de transformar esta humanidad, este viejo Adán, en una nueva forma de humanidad marxista-leninista. Y esto funcionó durante 70 años, ¿no? Las FARC siguieron una trayectoria similar al final, porque de pronto de forma asincrónica, pero duró un proyecto que duró casi 60 años. De 1964 a 2016 crearon un nuevo laboratorio de humanidad que está condenado a desaparecer con la dejación de las armas. Algunos fueron culpables de crímenes, otros menos, muchos fueron víctimas, pero de todas formas, nuestra historia, la forma en que hacemos historia en Colombia está más enfocado en los hechos y menos en las emociones. Bueno, esto está cambiando, ¿no? Pero creo que cuestionar la propaganda fariana es poner la atención en las emociones, ¿no? Porque al final era el carburante de este mecanismo. Entonces, ¿cómo vivía este Homo Farianus? Eso es una cosa que tenemos que entender y salvaguardar, creo. Entonces, una de las conclusiones es que pues, la propaganda fariana pretendía conformar un contrapúblico absoluto. Entonces, ahí retomo la noción de Michael Warner, que habla del contrapúblico, que es como un grupo que se conforma al margen de la sociedad mediante la circulación de textos mediáticos de otro tipo. Puede ser cualquier tipo de grupo, una comunidad o religiosa o de orientación sexual o de todo tipo, pero de todas formas se va formando como una comunidad aparte mediante esta circulación de productos mediáticos específicos. Pero las FARC, por la misma naturaleza de la guerra, conformaron un contrapúblico mucho más absoluto. Yo le adjunto este adjetivo de absoluto. Y solamente podemos entender los discursos de este contrapúblico absoluto si entendemos lo que significa entrar en un contrapúblico tan radical, ¿no? Lo que significa adquirir este ideal que realmente era real para la mayor parte de los farianos, ¿no? Entonces, los paradigmas construidos pacientemente por esta comunidad a lo largo de 50 años combinan varios tipos de imaginarios, entre otros el marxista-leninista y el del campesino colombiano. Y esto solamente es posible en un país como Colombia, cuya naturaleza fragmentada y heterogénea permite la existencia de proyectos de modernidad alternada, como fue el de las FARC, ¿no? Entonces yo creo realmente esta convicción que adquirí a lo largo de esta tesis que estos conocimientos realmente son un pozo de conocimientos muy importantes que necesitamos para poder desafiar nuestra cultura actual que está hegemónica, digamos, y que está entrando en múltiples crisis y por tanto tenemos que tratar de rescatar este conocimiento del Homo Farianus, ¿no? Que creo que se está perdiendo un poco actualmente. En las universidades, en las administraciones, en las ONGs, en los medios de comunicación, tenemos que empezar a trabajar con estos firmantes del Acuerdo de Paz, que en su gran mayoría siguen apostándole a este acuerdo de paz, y tenemos que compartir nuestras perspectivas con la de ustedes, de la de ellos, para poder construir estos nuevos conocimientos que ojalá nos ayudarán a encontrar formas de salir de esta crisis multidimensional. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Estuviste leyendo. Sí. Sí. Sentí que había muchísimo. Me cogiste pues buena parte.
parte de las hallazgos, conclusiones del trabajo. La idea ahora es poder escuchar a Paolo algunos comentarios acerca del trabajo que pudieron adelantar de manera conjunta y abrimos. Probablemente ya se despertaron varias reflexiones y preguntas. ¿Toca con micrófono para...? Sí. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. También a escuchar a Claire y a escuchar el debate, la discusión alrededor del trabajo de Claire. Pero bueno, voy a improvisar unas palabras sobre el proceso y sobre la perspectiva que abre este trabajo, que ha sido muy grato poder acompañar. Cuando nos conocimos con Claire, yo me encontré con una persona que ya venía de una muy estructurada a nivel de investigador, muy sólido en términos de sociológica y con unas ideas fuertes y nada obvias con respecto al imaginario que en Colombia tenemos de los estados. En particular, esa idea, cuestionaba esa idea que a base venía de la lectura de Sáenz Fatal, que era un poco la lectura común de ese momento, de que no es así, no daban que colgó de propaganda, en términos de comunicación, habían sido un desastre total, que no habían tenido la capacidad de conectar, y eso explicaba gran parte de su dificultad de integrarse a la vida civil. Y lo cuestiona, no han logrado generar consenso fuerte en sus obras, han logrado crear públicos afectivamente conectados. Lo que pasa es que el tipo de comunicación es muy distinta de la comunicación que se da a un nivel nacional. Y desde esa intuición, de esa hipótesis, más que una intuición, una hipótesis investigativa, pues se abre todo un campo incipiente lanzada unas ideas fuertes que en ese momento no se estaban trabajando, ahorita se está trabajando mucho más. Una es la relación con la ecología y con lo ambiental de las FARC. De las primeras personas, no la primera, pero las primeras personas que pusieron esa sospecha de cómo era esa relación con el tema ambiental, y cómo se ha ido cambiando, porque es un trabajo que está muy atento a las metamorfosis, a las transformaciones. Y la otra es la cuestión de género. Y cómo las FARC han manejado en la larga historia la presencia femenina en sus filas y cuál ha sido el papel de las mujeres. Y del género. Ajá. Entonces llegaron con mucho parecer y muchas ganas. Y al mismo tiempo con cierta inhibición del pero yo cómo hago para ser traficante, cómo me meto. También me tocó de todo el proceso de cómo Claire entró a hacer el trabajo. Desde cierta timidez, de cómo me conecto con las personas, a llegar a cierto punto a tener redes, amistades, afectos, y algo que es muy de la tradición de esa universidad, de investigación, acción participativa. ¿Sí? De pensar a las personas como que lo que decía la empresa, claro. O sea, es una coescritura. Son voces con las cuales tú trabajas desde lo relacional, no desde la lógica un poco extractiva de liberar, chupar información. No, sino que desde. Entonces, y eso yo creo que va a ser una gran empatía humana, una capacidad de conectar a nivel emocional, afectivo, humano con las personas. Y eso fue todo un viaje, creo. Una gran aventura humana y intelectual e investigativa que yo acompañé. El trabajo de campo en la Casa de la Paz. Que pero era hacer exposiciones juntos, era ponerse en juego. ¿Sí? Y ahí hay otra cosa que quiero destacar, que es su honestidad intelectual.
llevar a las extremas consecuencias. O sea, yo he visto poca gente hacer tantas reflexiones sobre sí mismo y sobre cuál es su papel y si estoy haciéndolo de una manera correcta o si es justo que esté ahí o no es justo que esté ahí. Ponerse en juego muy radical, ¿sí? Pensando que es un investigador, o sea, con mucha humildad, que ha llevado también a Clem a tomar decisiones que yo diría de mucho coraje político, porque eso era la otra cosa, ¿no? O sea, no es investigar esos temas, pero esos temas, además, en todo el proceso de acuerdos y puesta en marcha de los acuerdos, tenía unas implicaciones, y creo que Clem ha sido muy consecuente en asumir hasta las extremas consecuencias sus posturas, que a veces eran incómodas. La manera, por ejemplo, que has seguido las campañas para la fe no eran obvias, porque no era un seguimiento periodista, era un seguimiento que era consecuencia con esa construcción empática con la cual habías co-investigado ciertos factores. Y creo que eso hay que destacarlo porque no es común. Y como quiero que se abra el debate, y no quiero hablar mucho más. Lo único que quiero decir es que este trabajo es uno de esos trabajos que abren perspectivas, abren posibilidades. Digamos, qué bueno que haya gente aquí, porque eso va a ser un gran trabajo colectivo. Yo veo por lo menos dos cosas grandes que salen de todo ese trabajo. Uno es la cotidianidad de ese mundo de las FARC y de las comunidades que están, digamos, en zonas controladas por las FARC. Es increíble lo poco que sabemos. Pero una cosa es hablar de comunicación, una cosa es hacer análisis del discurso, una cosa es tratar de entender a partir de quién lo hacía qué significa tener una radio clandestina. Una cosa es entender qué significa meterla en guerra, sobre todo si estás a riesgo que te combaten. Una cosa es entender que cuando una vez tienes las redes tienes que encontrar qué decir y cómo decirlo y la música que vas a poner. Sí, todo ese mundo de la cotidianidad que pasa por la sexualidad, por el cocinar, por los afectos. No quiero mencionar el adjetivo porque creo que ha integrado totalmente en su investigación y que parte de lo que hacemos en el doctorado. Abre un campo muy grande. Porque finalmente, más allá del análisis de la historia política, yo creo que aquí hay un tema fuerte de que si no entendemos eso, es muy difícil lograr que todas las promesas de los acuerdos se cumplan. Hace muchos años entraré poco está en el estado de claridad. Hay una de las veredas de personas firmantes. Y ahorita se tienen que ir, después de 7 o 8 años que están ahí, que han establecido relaciones. ¿Por qué? Porque el lote que es de un dueño que pero legalmente no se puede dar, no quieren pasarlos a el conflicto. Eso es una forma de desconocer toda esa cotidianidad. Y a mí me parece increíble que eso tenga que pasar. El desplazamiento que rompa otra vez, desgarra todo lo que implica esa cotidianidad. Y la segunda cosa que es muy conectada es que yo soy muy contento que tenga una parte del equipo que va a trabajar en una parte de los archivos. Porque aquí es la otra cosa gorda. Eso no es que se trabaja, ¿de dónde se trabaja? Se trabaja en el usuario oral, hay entrevistas, pero empiezan a aparecer los archivos. Que es además un gran acto de confianza por parte de los combatientes de poner su institución. Y la nacional está teniendo un papel importante en que eso se pueda dar. Porque yo creo que ahí se va a abrir la posibilidad de cambiar muchos de los imaginarios que tenemos y muchos de los estereotipos que tenemos. Y empezar un trabajo que es a la vez investigativo, pero también es una posibilidad muy real de
reencuentro y no sé si de reconciliación, pero seguramente de volvernos a relacionar a partir de historias compartidas y mejor entendidas. Entonces me parece que ahí está lo extraordinario de lo que ha trabajado Claire, y me encantaría la discusión se abre. Muchas gracias. Gracias, Paolo. Ahora yo soy Alexander, de la Boca, soy su partido de Pascual, un partido del equipo de la Casa de la Paz y de las luchas, y terminamos un poco de tiempo trabajando en eso. Pues primero, saludar al profe, la invitación y la que el trabajo realizado, o sea, obviamente uno siente bastante emoción, sobre todo ver desde la academia cómo se está haciendo ese trabajo investigativo. Yo ahorita pensaba, y la prensa oficial, si la prensa del Estado se encargó siempre de desacreditar los institutos, éramos los monstruos, que el problema del país éramos nosotros, los aliados, ¿sí? Que éramos los que teníamos el país hundido, ya tenemos la paz, 8 años, y esto sigue subiendo corrupción, sigue subiendo problemas estructurales, ¿sí? Yo no soy paz, producto de la violencia estructural del Estado, yo no sabía nada de política cuando yo soy de la organización, porque era base popular y listo, ¿sí? Y esto porque veían la oportunidad de pelear, ¿sí? Como que todas esas cosas me lo jalando a uno, ¿no? Yo vi una cosita que el profe de pronto, pues no sé si no nombraba mucho, pero al final lo tocó, y el tema de ser bolivariano, como concepto de unidad. Entonces nosotros hablábamos de Bolívar, de unidad, de Bolívar unido, de Bolívar sencillo, de Bolívar que peleaba. Entonces el ejército hablaba de Bolívar general, hacíamos contraposición a ese de Bolívar, y era un tema de pelea. Yo no aprendí más de Bolívar un poco, no me entiendo después, porque cuando estoy pensaba en pelear, a los 8 años ya estaba 5 años, ¿sí? Pero eso era así se trataba, así era la organización. Pues nada, yo tratando de hacer un paralelo, digamos, con todo lo que está pasando en la Casa de la Paz, nos damos discusiones. Y ahorita hablamos del identidad fabiana, ¿sí? ¿Y cómo rescatamos eso? Yo no sabía que teníamos unas ademanes y comportamientos, muy de diciendo de asiento, esa es nuestra forma. Yo no decía 2 horas a cuadrar, no, nada, vamos y hagan. Creo que la Casa de la Paz ha sido producto de eso, pero hemos entendido que nosotros, por más de ratos que nos quedamos, no somos capaces. Siempre hemos sido un pueblo, fuimos pueblo en armas, y ahorita seguimos siendo pueblo. Yo digo, dejamos las armas, pero las ideas siguen en plata. Yo quiero un pueblo con justicia social, ¿sí? Antes de entrar al FARC tenía sensibilidad social, en la organización y ahorita afuera. Y es lo que hacemos en la Casa de la Paz. Necesitamos de todo este conjunto de personas para lograr un objetivo. Queremos hablar del acuerdo de paz, que ha sido totalmente incumplido. Entonces, en la Casa de la Paz hay 416 mariposas que representan la vida de cada combatiente que ha sido asesinado luego de la fiesta. Es una forma de propaganda. Pero quien nos dio la idea, un muchacho de la sangre de la Santo Tomás. Y así se ha ido nutriendo la casa. ¿Sí? La casa rica es de existencia pura, pero es un conjunto de muchas extensiones, de muchas resistencias. Nada, solo para sumar eso, para hablar de entender un poco el tema de la propaganda y lo fallando. No, yo estoy pues aquí, gracias y ya sabe quién es su casa. No hay nada por corregir, algo que me equivoqué, una cosa. Gracias, a pesar de todo. Felicitaciones por la tesis, por toda su investigación. Yo tengo 2 preguntas puntuales. La primera, en el momento de la presentación que hiciste, por el tema de la excepción animal, por favor me corriges, que uno de los logros de las partes del proceso de negociación fue imprimirle una suerte de perspectiva feminista al acuerdo y ahí sale esto transversal. Pero me queda la duda de entender cómo has visto ese análisis, porque digamos, muchos de los estudios han demostrado que las más son más organización femenina, no sé qué tan feminista, pero sí femenina. Y también porque desde la propaganda, cómo se deja de lado todo el trabajo que hicieron las organizaciones de mujeres siendo La Habana para mover esta agenda. Me gustaría mucho entender cómo llegaste a esa idea de que es un triunfo totalmente animal, un logro de las FARC haber puesto eso sobre la agenda. Nos dedicas a producir así, por favor, que me explique. Y la segunda, que creo que no lo profundizaste en la presentación por temas de tiempo, la decisión del corte temporal, porque hasta el 2022. Es decir,
¿Cuál fue el criterio? Siendo que las FARC eran decidir como organización, no como imaginario, trabajar desde el 2016 hasta el 2022, es decir, cambió algo las categorías de análisis, ya cuando las FARC eran decidir como organización, o cómo no resolviste eso metodológicamente para poder hacer el análisis posteriormente. Bueno, pues, gracias. ¿Contesto de una vez? Sí, tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias. La primera pregunta en particular me parece muy interesante y me permite un poco precisar lo que quise decir. Yo creo que es la principal victoria simbólica de las FARC como organización, en el sentido que viene sobre todo desde las mujeres en las FARC, pero sobre todo es un logro de las mujeres en las FARC, y se podría asimilar a una suerte de insurgencia en la insurgencia, ¿no? Porque el feminismo fariano nace como una propuesta en contra del patriarcado de las FARC, ¿no? Entonces, si hablamos de qué tanto las FARC eran feministas históricamente, es una cosa que analizo en una parte de la tesis. Nos damos cuenta que, de todas formas, dar armas a las mujeres para un grupo armado no es algo sin consecuencias en términos de emancipación, ¿no? Porque históricamente en Occidente la guerra ha sido el monopolio de los hombres, aunque las mujeres también sufrían y participaban de otras formas. Hay el monopolio de las armas que viene de las Amazonas, del mito griego de las Amazonas, y que de alguna forma se perpetúa, ¿no? Entonces, para las mujeres del campo, muchas veces que uno entrevista, les dice que las FARC era una suerte de refugio seguro en comparación del resto de la sociedad. La frase que dice Alex Arocchi, ¿no? Una mujer con un fusil no la viola, que tiene algo de cierto, ¿no? Y también había cierta igualdad dentro de los roles de base, ¿no? Todo el mundo hacía rancha, todo el mundo se encargaba de las mismas tareas a nivel de base. Luego había un techo de cristal bastante bajo, las mujeres nunca pudieron pasar de ciertos niveles jerárquicos, comandantes de frentes en general. El desdoblamiento de los frentes siempre tendía a favorecer los hombres, porque su progresión jerárquica dentro de la organización era más fácil. El informe de la Comisión de la Verdad da cuenta de de casos, por lo menos, de violaciones al interior de las FARC y también de las FARC hacia el exterior. Entonces, no se puede decir que las FARC eran una guerrilla feminista, y todo el movimiento del feminismo insurgente se construye a partir de esto, ¿no? Pero digamos que esto empieza por una estrategia de propaganda. O sea, cuando Sergio Marín es el jefe de la Comisión de Propaganda en La Habana, él mismo dice, la vamos a sacar del estadio si empezamos a poner más mujeres protagonistas. Y ahí empieza como a darles la palabra y a darles la posibilidad de aparecer en espacios públicos, donde se encuentran con asociaciones, organizaciones de mujeres colombianas. Ya el movimiento feminista, digamos, más institucional colombiano ya estaba muy fuerte porque estaba acostumbrado a participar en estos espacios de institucionalización y de procesos de paz. Y juntas, estas mujeres de las asociaciones más las mujeres en las FARC logran esta gran victoria simbólica, ¿no? Del acuerdo de paz, que ha sido reconocido a nivel internacional y que, por ejemplo, lleva a Prisco Darden, una gran militante y feminista canadiense, a publicar un libro que se llama Insurgent Women, que es sobre el feminismo insurgente y que destaca este logro de las mujeres a interior de las FARC. Pero sí, sería más específico decir que es un logro de las mujeres a interior de las FARC que decir que es un logro simbólico de las FARC. Luego las FARC tuvieron otros logros, ¿no?, en la mesa de negociación. Yo hablo de logro simbólico, es decir, algo que les dio algo de simpatía hacia la opinión exterior, ¿sí?, en términos comunicacionales. Y tu segunda pregunta sobre el corte temporal, pues 1964, porque es el mito fundacional de las FARC, y pude entrevistar a Alberto Rojas Puyos, que ya pues está vivo, pero está muy enfermo, acaba de dar su archivo al Caro y Cuervo, de hecho, su archivo personal, y tuve la suerte pues que me contó de primera mano esta historia de Río Chiquito. Entonces esto permitió pues trastear desde los inicios de esta guerrilla, pues esta historia que pasa por varios países.
y 2022 porque es cuando terminé mi trabajo de campo con Pastoral Agresiva. Pero podríamos seguir, obviamente, o sea, lo que están haciendo en la Casa, lo que destacó también Alex de esta identidad fariana, de esta forma, de esta artesanía del saber, ¿no? De los excombatientes, que era característico de las FARC, como que se lanzaban a aprender y muchos pues, se formaron como médicos, como médicas, como explosistas, como propagandistas, etcétera, y ahí construyeron un saber artesanal que ahora se está todavía reproduciendo esta tradición en la Casa de la Paz y en lugares así, ya generando contactos con otros grupos de la población. A ver, mucho otra vez, tratar de hacer respuestas más importantes. Muchas gracias y felicitaciones. Ahora sí entiendo que la tortura que hay en esta parte de aquí. Yo también tengo dos preguntas. Una es acerca de un poco la transición que a nivel tecnológico el mundo vivió a partir de finales del milenio, digamos, o sea que cubre sí una parte final de tu investigación. Aludo al mundo digital. Me da curiosidad saber de qué manera, pues me imagino, no sé, pues, pero has mencionado algo de páginas web, pero sobre todo pensaba el uso de los celulares, como otro tipo de canales de información, más bien hacia afuera, de la propaganda hacia afuera. Porque hay algo que no he entendido muy bien, si te parece finalmente que el éxito o el éxito relativo de la propaganda fue hacia adentro, en la formación y la construcción de esa identidad fariana que sigue siendo evidentemente tan importante y que era todo parte de un proceso de construcción, o también hacia afuera, hacia por lo menos márgenes de la sociedad, quizás más cercanos, más sensibles al mensaje fariano. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol ha jugado y si ese cambio ha sido significativo o estamos hablando de otra cosa? Y en relación con lo último que decías, la formación interna de oficios, pero también te pregunto si es que por haberse estado en lugares físicos del territorio tan distintos, de cómo se ha formado la propaganda, no sé, oficial en Colombia, por ejemplo, o por personas tan distintas también, o quizás no tan distintas, no sé, pues es la pregunta. ¿Crees que hay ahí un núcleo de formación de una tradición de la propaganda de este país, o digamos de la comunicación en este país, que va a posibilitar o va a complejizar el ejercicio de la profesión en Colombia de otra manera? A veces las innovaciones ocurren en los márgenes del territorio o de la sociedad. Pregunto si de pronto aquí hay algo interesante, digamos, importante para el resto de la sociedad colombiana, pues, por el tipo de oficios y de formaciones que se dieron, por ejemplo, más capaces de hacer impacto en las ruralidades, a diferencia del resto de la propaganda colombiana, que funciona muy bien en las ciudades, pero quizá en el país no tanto. Qué pena lo largo. Gracias. No, muy buenas, muy interesantes preguntas. ¿Contesto bien? Dale. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones, a Paola también. Sabemos que tienen dirigidos estas tesis. Tenemos un trabajo aquí, aunque todos ustedes protagonistas son nuestros estudiantes. Entonces, felicitaciones por este trabajo. Yo me uniría a las preguntas que hace Estefanía, como en otra definición, en otro pliegue, que pues estuviste nombrando en la presentación y que Paolo al final asoma como una posibilidad de generación de investigación
y se relaciona por supuesto con el tema de los afectos. Pablo plantea el tema de la vida cotidiana y de los afectos como dos entradas potentes a partir de la investigación que tú nos estás planteando aquí, por supuesto, la propaganda, la Casa de la Paz y demás. Y a mí me gustaría preguntarte, desde esa experiencia situada que tú has tenido en la Casa de la Paz, pero también desde el análisis que haces de la propaganda, ¿qué indicios tú encuentras para quienes puedan estar interesados en vincular esas dos como categorías, vida cotidiana y la afectividad, o por lo menos una de las dos, por lo menos la afectividad, por ejemplo? Todo el tiempo que escuché, o sea, los afectos tienen ese poder acá, la propaganda mueve esos afectos, mueve de una u otra manera. Tú ya nos contarás un poco más, por ahí va mi pregunta. Sí. Yo creo que ahí tenemos una investigación importante que vincula eso que no se conoce y eso que, por lo que no nos hemos preguntado, eso que está ahí, pero que nos daría la posibilidad también de construir, que es como la perspectiva que tú también nos estás planteando y en la que iríamos en este proceso desde que construimos la paz. Se me olvidará Alex también a contestar ahí. Mauricio. Tengo que cambiar de gafas porque no la reconocí. Yo quería hacerte dos preguntas y una o tres. La primera es en relación al acercamiento de la perspectiva de género a este tema. ¿Cuáles fueron los retos para ti como estudiante al meterte además en un tema tan particular y tan complejo? Y dos, en ese mismo campo, ¿cuál es tu recomendación en los horizontes que ves en esas preguntas que hicimos? Como jurado tuve la oportunidad de verte y esta noche te siento mucho más desenvuelto con unas reflexiones que me parecen muy interesantes. Y la tercera está relacionada más con la afirmación, un poco parecida a lo que decía el compañero que preguntó antes a asignar el triunfo de la perspectiva de género a las FARC, pero en este caso es más asignarle la responsabilidad de la destrucción o de la caída al feminismo. Sí. Me hace cuestionar. Entonces, es pensar un poco la forma en que lo plantea, si es para ti tan rotundo que ese surgimiento de un cuestionamiento del poder patriarcal es el determinante de la ruptura. Contesto entonces. Mauricio, perdón. Los anoté a todas. Muchas gracias por las preguntas. Dos preguntas que tienen que ver con ese apartado del método del posicionamiento. Os planteas en tu texto que esto se desconoce en los manuales de metodología que la forma de redactar hace parte del método. Sí. Que efectivamente en esos borradores, en este hacer y en ese ajustar un documento, yo no quisiera decirlo todo, pero no se puede. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera saber qué se quedó por decir en el trabajo, y que hubiese sido, o que se presentan como ideas de trabajo cultural, ¿cierto? No todo se dijo ahí, pero que tuviera que el Estado decir y que sin embargo no está reflejado en el documento, pero esperanza un trabajo futuro. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con el tema del posicionamiento y desde dónde estás situado y desde dónde tú vienes para hablar. Dices que de alguna u otra manera ves que como francés es una ventaja, estás a la distancia y eso te da, digamos, de alguna manera una ventaja para hablar del conflicto armado. Entonces, ¿cómo compatibilizar o cómo compatibilizaste esa idea de distancia con tu procedencia frente a ese ejercicio de coescritura que nos dices y que nos propones, nos planteas,
que atraviesa, digamos, el conjunto del trabajo. ¿Cómo hiciste compatible esas dos ideas? Después no tengo más espacio en mi papel, entonces... y veo que Alexis también... Ay, y Tanja también. Por acá sí hay una pregunta. Una pregunta breve. Cuando tú planteabas el problema de la investigación, estaba la producción, difusión y recepción de la propaganda de las FARC. Si de pronto nos puedes contar un poco, porque me parece que tal vez hay de lo más retador es el tema de la recepción. ¿Cómo rastreaste la recepción y cuáles fueron como las audiencias? Que tiene que ver justo con la pregunta que te hacía el profesor Estefanía, y es claro, la audiencia era al interior, la audiencia era al exterior, y de acuerdo a eso, ¿cómo podríamos hablar precisamente de la recepción? Y sobre todo históricamente, que tal vez en el presente, estando en la Casa de la Paz y eso, pues era más fácil, pero esa recepción de la propaganda, pues en esas décadas un poco más atrás. No sé si quieras abordar de una vez la pregunta del profesor. Bueno, está escrita, entonces después retomaré también la pregunta de Alexis. Entonces, sí, bueno, entonces retomamos en orden. Primero era ¿quién? Era Lucía, ¿no? Era ¿quién? Bueno, sobre sobre la transición tecnológica en las FARC. Tengo una parte de la sección que es sobre el dispositivo de propaganda, que trata de la web, ¿no? Internet. Es muy interesante porque, como muchas veces en la guerra propagandística o la guerra comunicacional en Colombia, las FARC tomaron la iniciativa. La segunda página web del país fue la página web de las FARC. Fue en 1990, si no estoy mal, y el tiempo les ganó por 2 semanas, algo así. Entonces, como muchas veces las FARC pues fueron lo mismo en la radiodifusión, en establecer una relación con los civiles, siempre son las FARC que toman la iniciativa y luego el ejército lo va copiando. En este juego de espejo, esto contesta un poco también tu segunda pregunta, que es característico de las guerras. Es lo que Clausewitz, la primera persona que teorizó las guerras, llamaba el principio de polaridad, ¿no? Y significa que siempre en una guerra hay un cierto mimetismo dialéctico, pero que nunca la estrategia de uno de los dos lados va a ser idéntica a la del otro, solamente la va a copiar parcialmente, ¿no? Las FARC entonces empiezan en Internet, pero no hubo realmente transición tecnológica en este sentido, no hubo una digitalización de las FARC hasta los procesos de paz en La Habana. Los jefes descubrieron realmente todas estas herramientas cuando estuvieron en La Habana, aunque, bueno, los emails, ya pues Raúl Reyes se sabe que él comunicaba muchos por emails, pero muchas veces la guerrillera, digamos, evolucionaba en un contexto un poco separado de estas tecnologías. Lo que he identificado como problema de esta presencia de las FARC en la web es el problema del público objetivo. Cuando los zapatistas lanzan su estrategia de comunicación, que está fundamentada en Internet, ¿no? Es consubstancial de la creación de los zapatistas, se dirigen a un público internacional y al público urbano de México con un discurso muy claro, horizontal, que es indigenista, etc. Las FARC, si uno mira todos ya yo encontré una tesis de maestría donde había un mapa de todos los sitios web de las FARC, que era de 2007, entonces había toda la arborescencia ahí, pude averiguar los discursos, cambian completamente de discurso. A veces parece un panfleto marxista-leninista de ¿cómo se llama este periódico? Voz,
A veces parece un mensaje indigenista, campesinista, a veces parece un boletín estudiantil rebelde, pero siempre cambiando completamente de registro y de público objetivo. En vez de, y a veces incluso hay imágenes de los rehenes, por ejemplo, de los secuestrados, que son muy duros de demostrar en Internet. Entonces, una organización no puede pretender tener todos estos registros de comunicación a la vez. Y por otro lado, hubo una estrategia muy eficiente en términos militares de destrucción de este aparato de comunicación de las FARC en la web después de 2001, cuando después del 11 de septiembre el mundo cambia por completo, las FARC están inscritas en las listas de los países terroristas y los servidores que alojaban estas páginas, que estaban en Estados Unidos, en su mayoría, la primera página de las FARC estuvo alojada en el servidor del Congreso de los Estados Unidos, empiezan a caerse uno tras otro, ¿no? Hay una época donde encuentran un cierto refugio en Escandinavia, con las leyes pues, más liberales de Dinamarca y Suecia, pero esto va desapareciendo poco a poco. Entonces podemos decir que la batalla digital de las FARC, el frente digital de las FARC, se colapsa alrededor de 2009. En 2009 ya estaba prácticamente colapsado y luego las cosas que se van manteniendo son muy efímeras, muchas veces de mala calidad y entonces no logran competir con la gran maquinaria del guerrilla marketing del Ministerio de Defensa. Y esto pues contesta también tu pregunta sobre la innovación comunicacional de las FARC, que siempre estuvieron, yo creo, en esta vanguardia de la innovación al principio, pero después de un tiempo, por este juego de mimetismo, por esta polaridad, el principio de polaridad, el ejército terminaba ganando esta batalla. Esto no significa que no tienen conocimientos que nos puedan servir hoy día en las políticas, especialmente, por ejemplo, en las políticas de protección del medio ambiente, en las zonas de frentes pioneros. Ahí los conocimientos de las FARC son invaluables, porque entendieron de alguna forma cuáles son los actores responsables de deforestación y con quién hay que mandar los mensajes para lograr ciertos resultados. La profesora Dora, muchas gracias por haber venido nuevamente a escuchar mi carreta. Primero una pregunta sobre, anoté mal, entonces no logro leerme, pero sobre la perspectiva del género de la investigación, ¿verdad? Y ahí fue un proceso para mí, fue un poco lento porque tengo que admitir que llegué también pues no estaba familiarizado con este discurso, también con estas prácticas y con toda esta teoría, ¿no? Y al principio, pues yo también tenía estereotipos en la mente y una forma de ver la investigación construida en Europa, quizás positivista, pues en Francia además, donde pues está influenciado por ideas un poco reaccionarias sin saberlo también, ¿no? Entonces me acuerdo de mis primeras clases y seguramente hice unos comentarios que pudieron chocar a algunos, pero entonces fue un proceso realmente de transformación genuino de mi forma de pensar gracias a este conocimiento al cual estuve confrontado y realmente es toda mi experiencia en la Universidad Nacional que permitió esto, ¿no? Y para mí realmente fue una experiencia muy grata poder poco a poco integrar esta forma de ver el mundo desde otras perspectivas. No sé si lo he logrado completamente a tener una perspectiva de género en la investigación, pero por lo menos he tratado de tener estos lentes feministas y de género a lo largo de la investigación, en los tipos de entrevistas que he hecho, también en las temáticas que he abordado, y he tratado realmente de descentrarme de mi perspectiva. He hecho este esfuerzo sin terminarlo por completo. Sobre la desintegración del partido FARC, eso puede precisar un poco más lo que quería decir.
completamente la responsabilidad de la cúpula del partido y de la antigua guerrilla, si se desintegró, porque no estuvieron capaces de entender las nuevas formas en que funcionan estos movimientos políticos de forma mucho más horizontal y de una forma más horizontal y que integra otros tipos de subjetividades. Todavía hay ciertos líderes del partido que he escuchado decir que la lucha feminista fragmenta la lucha de clases, ¿no? Entonces, pues con este tipo de pensamiento, pues obviamente se iba a fragmentar en algún punto, pero creo que las figuras políticas de las antiguas FARC que más tendrán tarea serán las personas que han podido integrar estos tipos de pensamientos más plurales, ¿no? Y recomendaciones ahora pues sería acelerar la implementación de la perspectiva de género del acuerdo de paz, ¿no? Salió el año pasado el informe del grupo GEPAS sobre la implementación del acuerdo de paz, del enfoque de género del acuerdo de paz, y todavía la gran mayoría de las medidas, creo que 70%, 60%, o no han empezado a implementarlas, o solamente están en la primera fase de su implementación. Entonces, estamos ya a más de 7 años de la firma del acuerdo de paz con el gobierno del cambio. Entonces, esto es muy urgente porque viene, yo creo, una ola de reacción muy fuerte en América Latina, y entonces tenemos muy pocos años para hacer realidad este gran planteamiento, ¿no? Entonces sería esto, acelerar esta implementación y darle los medios a las instituciones públicas, los medios humanos, financieros y técnicos para poder implementar esto también, ¿no? Porque muchas veces las instituciones pues no saben cómo implementar este enfoque tan importante. Sí, Jenny, me preguntaste sobre el reto de superar el análisis de la recepción de la... De cómo pudiste rastrear precisamente sí. La recepción de la propaganda. Sí, bueno, sobre todo hoy día en la teoría de la información y la comunicación hay que poner el enfoque en la recepción, ¿no? Los productos comunicacionales solamente cobran sentido al momento de la recepción, es el momento clave, ¿no? Y esto básicamente se hace con trabajo etnográfico y con entrevistas. Por ejemplo, sobre la recepción de Río Chiquito, pues pude entrevistar personas que sí vivieron esta época, como pues Pastor Alape, por ejemplo, pues un poco menor, pero él se acuerda de haber visto este documental en los años 60, o Alberto Rojas Puyos, que fue uno de los protagonistas de la versión de este documental. Y es, recibiendo estos testimonios sobre el impacto que tuvieron estas imágenes, que uno puede empezar a entender el sentido del mensaje, el sentido final, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta de Estefania sobre el contrapúblico, ¿no? Sobre si la propaganda de las FARC era más dirigida hacia afuera o hacia adentro al final. La noción de contrapúblico es que las prácticas comunicacionales y los productos comunicacionales que produce el contrapúblico son destinados sobre todo hacia adentro del grupo, ¿no? Entonces estos discursos solamente cobran sentido cuando una persona que estuvo dentro del grupo explica lo que significó para él o para ella escuchar esta canción. Por ejemplo, una persona que estuvo en el movimiento bolivariano y que dice que escuchaba una canción de Julián Conrado antes de ir a protestar a una marcha en Bogotá. Esto es, uno entiende pues, la herramienta emocional que significaba la música fariana en este contexto. No tiene sentido analizar las letras como tal, porque pues, la letra es más que, la música es más que letra, es más que música, sobre todo es recepción, es interpretación, ¿no? No sé si estoy contestando bien. Luz Elena sobre, entonces, sí, Luz Elena, sobre la vida cotidiana y los afectos.
Yo creo que estos son los dos ejes centrales de lo que están haciendo en la Casa de la Paz, precisamente, donde todo el discurso, todo lo que dice la Casa de la Paz, desde su música, su espacio físico, sus líderes, habla de esto, habla de lo que significaba vivir en las FARC, la vida cotidiana, desde el nombre de las cervezas, la trocha, bueno, todas estas, que era la llamada por la mañana, el reloj de las FARC prácticamente. También el rancho, o sea, un rancho de comida, la rancha, perdón, que hace comida fariana allá también, de cosas que se comían en la guerrilla y que era muy importante, la alimentación. Todos estos aspectos de la vida cotidiana y de los afectos es más que los discursos ideológicos o políticos, me da la impresión, es porque cobran más relevancia en las FARC, ¿no? También la fiesta fariana, la manera de bailar, de cantar, etc. Esto son cosas que a mi juicio pues cobran más importancia y por esto se ha vuelto un nudo para la construcción de paz en Bogotá y seguramente hay muchos otros de estos lugares en el país. Ojalá. Sí, Alexis, que pregunta por qué fue tan ineficiente, incluso contraproducente para su objetivo de ganar la simpatía de la población, su propaganda hacia afuera de la organización. Sí, pues yo creo que esto tiene que ver con la noción de contrapúblico. Los discursos de los contrapúblicos solamente se pueden entender al interior del mismo grupo, y sobre todo cuando está tan radicalmente separado del resto de la población. Entonces, cuando se recibía una comunicación, cuando se escuchaba un discurso de Marulanda o cuando se veía un video de Mono Jojoy, etc., obviamente era una cosa que parecía inaceptable para personas que estuvieron afuera de las FARC, ¿no? Y sobre todo personas que fueron también víctimas de la organización. Y esto hacía a la vez, provocaba una espiral donde las FARC se encerraban cada vez más en este discurso. Por ejemplo, está el video de los 12 diputados del Valle, ¿no?, que fueron secuestrados. Hicieron un video que es muy difícil de entender cuando uno lo ve desde una perspectiva fuera de la organización. Y yo hablé con personas que estuvieron en las FARC, que les mostraban estos tipos de videos y decía, en el contexto de recepción de la obra cultural, cuando nos proyectaron este video, nos parecía que esto era la cosa más chévere del mundo, era lo que teníamos que hacer, porque proyectaba la imagen de una organización potente, capaz de golpear el poder en su corazón. Para la gente afuera de las FARC proyectaba una imagen completamente inhumana, porque la última imagen de este documental son los diputados de las FARC, los diputados del Valle, que aprenden que van a ser secuestrados, que ya su vida cambió completamente, ¿no? Y se ve su mirada como que se descompone, y enseguida empiezan con una salsa, con una música toda alegre después de esta mirada de terror de las personas que acaban de ser, que han sido secuestradas. Entonces, esto así funciona el discurso contrapúblico. Tiene algo de misterio también, pero hay que hablar y hay que entender las emociones para entender su naturaleza profunda. Eso yo creo que hablé tanto que ya la mitad de la sala se fue. Pero no, muchas gracias por haber escuchado la careta y pues hola, ¿cómo vas? y no, creo que pues, estas preguntas han sido muy, muy importantes y todavía es un trabajo que está, Mauricio también preguntabas, ¿no? Sobre la forma de redactar de la tesis, y yo creo que pues cada vez que veo la tesis veo más errores. Esto es un proceso que no tiene fin. Debo hablar de mis intenciones para tratar de lograr de los modelos que tuve. Yo creo que es importante tener modelos. En mi caso, por ejemplo, el libro de Fatal ha sido uno de ellos. También pues los textos de Molano, los textos de Alexievich. O sea, hay que poner la vara muy alta, buscar gente así como y saber que uno no lo va a lograr, pero decir, bueno, me gustaría tratar de acercarme a este tipo de escritura, ¿no? Y la forma en que estos autores, yo creo que todos tienen algo en común, es que le ponen
una voz propia, ¿no? Que uno sabe que es auténtica y es lo que he tratado de hacer. Y esto me ha permitido también pues, tratar de centrarme como francés. Yo no sé si ha sido una ventaja ser francés, sí, de alguna forma, porque no me pueden sospechar de haber sido parte del conflicto armado colombiano. Porque pues, soy recién llegado en 2013, cuando llego ya prácticamente el proceso de paz está en marcha. Y entonces cuando me acerco a mis interlocutores, a diferencia de Fatal, por ejemplo, que él dice, pues es gringo, y además tiene un nombre sospechoso, Fatal, llega hacia las personas y a veces o le puede abrir puertas, como en el caso de la embajada del Ministerio de Defensa, o a veces se cierran por completo las puertas. En mi caso, pues siendo de un país lejano que pues, no tiene mucha, afortunadamente su experiencia colonial no llegó hasta aquí, pues permitió abrir muchas puertas. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por tu presentación y bueno, también en la página pueden consultar allí el perfil y el correo de Clem, que me imagino que también estarás sí. como muy atento si alguien quiere hacer contacto con él para conocer de su trabajo. Cultural.co y para las personas que quieran, seguimos en la Casa de la Paz. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.